Bueno, estamos a 9 de octubre de 2023. Este es el Colegio de Teología Juan Knox. Y esta clase es sobre Génesis. Es una clase por la cual nos hicieron una petición. Vamos a ver cómo seguimos avanzando en el futuro. No sabemos si va a haber video de todas las materias, pero por lo pronto de esta va a haber una materia es un comentario breve acerca de Génesis. No tanto adentrándonos en todos los detalles que se puedan decir. También hay que aclarar que esto es un propedéutico de Biblia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un propedéutico de Biblia, no estamos hablando no estamos hablando de teología, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacer una diferencia entre Biblia y teología. Son cosas distintivas, ¿no? Desde luego, no se puede leer la Biblia sin teología y no se puede hacer teología sin la Biblia. Pero el hecho de que tengan una relación íntima no implica que entonces se confundan, ¿no? No debemos confundirlas, ¿no? Entonces, una cosa es teología y otra cosa es el estudio bíblico, ¿no? Entonces, esta materia es un estudio bíblico, ¿no? Entonces, para todos los que están escuchando, no digan, vimos un estudio de Génesis teológico. No, vimos un estudio de Génesis propedéutico, un estudio de Génesis bíblico, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho esta pequeña aclaración, hay que decir siempre lo más, intentamos, nosotros como seminario en estos propedéuticos, que se vea siempre desde lo más general y de lo general ir hacia lo particular, desde lo que es muy sencillo y sumamente amplio hacia los pequeños detalles. Entonces, bueno, entonces vamos a lo que vamos a escribir ahora en el pizarrón es algo que seguramente ya todos saben de memoria. Entonces, y si no lo saben de memoria, pues deberían, ¿no? Entonces, miren, y es lo siguiente, el libro de Génesis, si lo reducimos a su mínima expresión, nos va a resultar lo siguiente. Creación, porque todo comienza desde luego con la creación, sigue con la caída, aquí la voy a poner más cortita, sigue con el asunto del diluvio, después sigue con las historias de Abraham, lo voy a poner también más cortito, Isaac, la historia de Jacob y la historia de José. Así, ¿no? Bueno, entonces, en forma muy resumida, si nos preguntaran de qué se trata el Génesis, o si alguien nos preguntara, digamos, de forma inesperada, una buena respuesta sería, bueno, el Génesis es la creación, la caída, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Entonces, ese sería el resumen más adecuado, ¿no? Y hacemos esta pequeña aclaración porque, curiosamente, la iglesia en general, desconoce los libros de la Biblia, incluyendo a Génesis, aunque se pueda pensar que el Génesis es un libro muy conocido y muy leído. Cuando nosotros le preguntamos a los niños o a los adolescentes sobre el libro esto, yo he hecho ese experimento muchas veces. Le preguntamos a los niños, oye, dinos de qué habla Génesis o qué historias recuerdas del Génesis, y casi siempre nos dicen, pues de la creación, pues del pecado, pues del arca de Noé, ¿no? ¿Y alguna otra historia que recuerdes? Sí, pues sí, también estaba los hijos de Noé. Bueno, sí, es que eso ya lo habías dicho. A ver, ¿qué otra historia? Pues también estaba de Caín y Abel. Bueno, sí, pero eso ya entraba dentro de la creación y dentro dentro del diluvio, ¿no? A ver, esfuérzate, ¿qué otra historia? Bueno, no sé si también estaba allí la historia de Abraham, ¿no? Sí, tienes razón, también estaba la historia de Abraham. Pero lo que trato de decir es que de más o menos este punto en adelante,
los niños y los adolescentes y a veces también los adultos conocen menos historias, ¿no? Casi los niños por lo general hablan de la creación, del arca de Noé, quizá de la caída, hablan un poco acerca de la historia de Abraham y quizá un poco de la historia de José y de Jacob, pero a veces se desconecta la linealidad de las historias. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Si nosotros, bueno, todos los que están ahora escuchando, si tienen un grupo de niños, sería muy valioso que se aprendieran esto como si fuese un versículo, ¿no? Ponemos a nuestros niños a aprenderse versículos, si es que tienen escuela dominical o quienes enseñan a sus hijos en sus casas, se les enseñan versículos, pero yo siempre digo que quizá más útil que un versículo es una estructura, y nuestros niños deberían de saber creación, caída, diluvio, Abraham, Isaac, Jacob y José. De esa manera deberían de repetirlo, es decir, así lo dirían de Génesis, ¿no? Si hablaran del Éxodo, es como aprenderse otro versículo, ¿no? Y ya, por ejemplo, dirían Israel en esclavitud, nacimiento de Moisés, llamado de Moisés, Moisés ante Faraón, las 10 plagas, la salida de Egipto, los mandamientos en el monte y la creación del tabernáculo. Por decirlo rápidamente, acabo de decir en algunos segundos el libro del Éxodo, ¿no? Y lo ideal sería que nuestros niños se supieran todas estas estructuras de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, de poder contar la historia en 30 segundos o a lo mucho en 1 minuto de cada libro, ¿no? Y entonces a veces conocemos muchas historias bíblicas, pero no las sabemos conectar en una sola estructura. Entonces, aunque parece muy básica esta estructura, muchos no la conocen, ¿no? Muchos no, o por lo menos no la pueden decir con cierta agilidad, ¿no? Bueno, entonces esto es la estructura, esto es todo el libro del Génesis. Entonces, todas las historias que nosotros sepamos del libro del Génesis, tenemos que saber meterlas dentro de cada uno de estos cajoncitos sin confundir las historias, porque hay muchas historias en el Génesis, muchas pequeñas historias, y también para poderles dar sentido a esas historias, si no las sabemos conectar correctamente en una estructura como esta, a veces las historias se malinterpretan, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta historia se dan cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, que Jacob tiene 4 esposas, ¿no? O la esposa de Abraham, Sara, de la nada dice, pues ve y toma mi concubina, y el otro va y la agarra, ¿no? Y entonces, y de pronto surgen esas historias y decimos, pero ¿cómo conectamos ese tipo de historias? ¿Por qué pasaban ese tipo de cosas? Pues desde luego, si consideramos que Génesis está en un punto histórico, digamos, si esta es la historia bíblica, pues decimos Génesis está justo al inicio, ¿no? Entonces está justo al inicio, se pueden dar historias extrañas, o por ejemplo cuando Judá va y toma a una mujer que pues, se estaba presentando como ramera, ¿no? Entonces decimos, ¿qué sentido tiene eso en cuanto a Judá? Bueno, eso se explica si contextualizamos el libro de Génesis en relación con todo el Antiguo Testamento. Y digamos, para adelantar algo, podríamos decir de pronto, bueno, todos estos eventos de las 4 esposas de Jacob, de las 2 mujeres que toma Abraham, o de, por ejemplo, la prostituta a la que Judá se acerca, están en el contexto de que son anteriores a la ley de Moisés, ¿no? Por ejemplo. Y eso es apenas un pequeño entendimiento de por qué se llegan a dar esas cosas o esos eventos que no necesariamente entran dentro del marco del pecado, ¿no? Sí entran dentro del marco del pecado porque Abraham, Isaac y Jacob son pecadores, ¿no? O Judá, en este caso, son pecadores, entran en ese marco del pecado, pero no entran dentro de un marco por el cual se les juzgue a estos patriarcas por ese tipo de actos, ¿no? Entonces, por eso el hecho de que Génesis se encuentra al inicio de la historia bíblica y muchos de los eventos que aquí acontecen son muy anteriores de la ley, y el entendimiento que los patriarcas tenían de la persona de Dios era un entendimiento muy diferente al que se va a tener con el desarrollo bíblico, pues nos ayuda a entender el por qué se dan algunas de esas cosas, y Dios no castiga a esos personajes, pues no castiga a Jacob, pues lo castiga por algunos de sus pecados, pero no le da un castigo por tener 4 mujeres, como no castiga a Abraham
Sí hay consecuencias de lo que hizo Abraham, pero no es un castigo directo de parte de Dios, y así mismo sucede con otros personajes, ¿no? Bueno, pero decía esto porque debemos saber colocar a Génesis en el contexto del resto bíblico, así como cada evento digamos, de este bosquejo muy sencillo. No es lo mismo que un evento se dé en este contexto histórico a que se dé en este contexto histórico, ¿no? Los momentos van cambiando, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos que este es el bosquejo más general que podemos presentar, y quien sabe este bosquejo y tiene una idea, aunque sea vaga, de lo que sucede en este bosquejo, es porque conoce el libro de Génesis, ¿no? Bueno, ahora dejando este tema por un momento, quisiera hablar ahora de la tradición oral. Miren, una siguiente cuestión que surge. Bueno, antes quizá, este es el bosquejo. La ubicación del libro de Génesis en el contexto bíblico pues es obvia, hasta el mero inicio. Génesis es escrito por Moisés, aproximadamente escrito como por el año 1500 antes de Cristo. Esto quizás sea importante. Vamos a poner por acá arriba. Escrito por el 1500 antes de Cristo. O sea, es decir, son los tiempos del ministerio de Moisés. Estoy poniendo años sumamente aproximados, se pueden poner con mayor precisión, pero no es nuestro interés escribir años muy precisos, ¿no? Escrito. Y por otra parte, miren, también esto es importante. Históricamente, podemos colocar al libro de Génesis 4000 años antes de Cristo, ¿no? Ahorita comentamos algo acerca de eso. 4000 años antes de Cristo es un número aproximado que se obtiene de la suma de las edades de las genealogías de los personajes que se encuentran en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay varias genealogías, ¿no? Que si los descendientes de Ismael, que si los descendientes de Esaú, que si los descendientes de Sem, que si las genealogías de Adán, que si los descendientes de Caín, que si los descendientes de Set, que si los descendientes de las tribus, ¿no? Entonces hay un montón de genealogías en el libro de Génesis, que yo siempre comento. Las genealogías tienen muchas funciones, las genealogías, ¿no? Que a muchos les parecen aburridas, pero tienen muchas funciones, ¿no? Y yo, de entre las tantas de las funciones, yo siempre comento esto, ¿no? Está el cuerpo humano. Bueno, voy a tratar de hacer un esqueleto. Bueno, es que no sé dibujar. Así, ¿no? Ay, me salió horrible. Bueno, ahí están las clavículas, etcétera, ¿no? Bueno, serían aquí mejor así, ¿no? Entonces, bueno, el esqueleto humano, el esqueleto genera la estructura tal para sostener al cuerpo, ¿no? Así, ¿no? Así. Y yo siempre comento que las genealogías, los nombres de los diferentes personajes de la Biblia, le dan un tipo de sustento al texto bíblico. O sea, ¿qué tipo de sustento? Que no es un libro que esté parado sobre el aire, en el sentido de de las genealogías, porque nos presenta una estructura histórica. Entonces, sin personajes y sus edades, más o menos el tiempo de su nacimiento, y que todas estas genealogías nos van a llevar hasta la persona de Cristo, ¿no? Entonces nosotros decimos, Cristo es rey, decimos, y es rey por causa de David, ¿no? Digamos que David se encuentra por aquí en la genealogía de Cristo, y entonces él es rey por derecho, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero este rey está parado sobre patriarcas, sobre otros reyes y sobre de personajes que conocieron a Dios, ¿no? Entonces nosotros, digamos, Cristo es rey, también es profeta. Cristo como profeta, decimos, no es un profeta que apareció así, pum, de la nada, ¿no? Como en la historia hay muchos personajes, vamos por mencionar alguno, un Buda, ¿no? De pronto aparece ahí, de la nada, ¿no? Y sale y saca muchas enseñanzas y mucha gente sigue sus enseñanzas, ¿no? Pero es un personaje que aparece
así como de la nada, o de algunas religiones sectarias, digamos como los santos de los últimos días, ¿no? Que aparece, que es Joseph Smith, me parece que se llama, aparece de pronto, ¿no? Pero no tiene algo sobre lo cual se pare, ¿no? Bueno, pero decía esto por causa de las genealogías y algo iba a decir con las genealogías ya me acordé. Entonces decíamos que las genealogías mencionan la edad de muchos de los personajes, a veces la edad muy precisa, la edad de Abraham, la edad de cuando tuvieron a su primer hijo o cuántos años luego tuvo ese hijo, la edad de Noé, la edad de, por ejemplo, de Matusalem, de los diferentes personajes, de Adán, desde luego, se mencionan sus edades, y si nosotros hacemos la sumatoria de las edades de esos personajes y después las edades de los reyes, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, etcétera, si hacemos esa sumatoria nos da más o menos el número de 4000 años antes de Cristo. O sea, es decir, muchos piensan que Adán habría, digamos, o Dios lo habría creado en el año 4000 antes de Cristo, de manera que sumado con los 2000 y tantos años que llevamos actualmente, la historia de la humanidad tendría 6000 años, ¿no? Digamos, esa sería la postura cristiana más conservadora posible, ¿no? O sea, es decir, cuando se habla de la historia de la humanidad, pues el paganismo pues siempre va a aventar la historia de la humanidad como la conocemos, como 10,000 años antes de Cristo, otros 8000. Bueno, van a hablar de las primeras civilizaciones como la civilización sumeria y van a decir, bueno, es que la civilización sumeria es de tantos miles de años antes de Cristo, ¿no? Y más o menos se corresponde con la historia bíblica, curiosamente. Pero otros van a decir que hay civilizaciones mucho más antiguas, ¿no? Ya ni hablar de los homínidos antecesores digamos, al humano, al Homo sapiens, digamos, que ya se avientan, pues todos lo sabemos, ¿no? 100,000 años, 500,000 millones de años antes de Cristo. Bueno, pero decía esto porque el conteo bíblico es de 4000 años antes de Cristo. Ahora, decía, esta es una edad conservadora, ¿no? ¿Por qué conservadora? Porque los teólogos que no son liberales y que creen que la escritura es veraz, digamos, obtienen ese número. Pero hay otros teólogos que, sin ser liberales, es decir, que siguen siendo conservadores, dicen que los personajes que aparecen en el Génesis y sus edades no son todas las edades de la historia, ¿no? Es decir, que hay muchos otros personajes que seguramente no los escribieron y hay muchos otros años que tampoco están escritos. De manera que este año 4000 es el supuesto, decíamos, como conservador, pero podrían ser 5000, podrían ser quizás hasta 6000 años, o sea que Adán hubiera existido 6000 años antes de Cristo, porque no todas las genealogías no incluyen absolutamente a todos los personajes y no incluyen absolutamente todos los eventos. Es decir, el libro del Génesis no creemos que busque la absoluta precisión histórica en años, ¿no? Muchos creen que la Biblia tiene, entre otras cosas, busca la absoluta precisión del escrito, pero no es así. ¿Cuál es un ejemplo donde podríamos, porque a lo mejor ahorita uno brinca y dice, ¿cómo que la escritura no es precisa? Sí es precisa, pero no es su objeto ser absolutamente precisa. Y decía, ¿dónde lo podemos ver eso? Hay muchos libros de la Biblia que no mencionan quién es el autor, ¿no? O que el autor lo dicen de manera muy sugerida, pero no lo dicen de manera literal. Hay muchos libros de la Escritura que tienen, digamos que son escritos con rudeza, sin una literatura refinada. Y hay otros libros que tienen una literatura muy refinada, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque decía, cuando el Espíritu Santo inspira la Escritura a los escritores, estos escritores no siempre dicen, tengo que decir quién es mi nombre y quiénes son mis papás, y me tengo que ubicar dentro de la genealogía para que se sepa exactamente quién soy yo. No, muchas veces los libros de la Biblia no mencionan el autor porque no es la intención del Espíritu Santo ser absolutamente precisos en cuanto al autor o la época en la que se escribió en el libro. Hay muchos libros de la Biblia de las que se hace controversia acerca de cuándo se escribió. Por ejemplo, por decir algún caso, el libro de Joel,
Hay controversia si se escribió en el 800 antes de Cristo o en el 700 o en el 600, porque el autor no quiso precisar. Si el Espíritu Santo así lo hubiese querido, el autor hubiera dicho: yo, Joel, que escribí en los tiempos del rey tal de Asiria y en los tiempos del faraón tal de Egipto. Por ejemplo, en todo el Pentateuco se habla mucho de faraón, pero nunca dice cuál faraón, ¿no? Nunca dice qué faraón. ¿Por qué no dice qué faraón? Porque dicen los estudiosos que en los tiempos de Moisés no era costumbre decir el nombre del faraón por respeto, y entonces solamente se decía faraón, ¿no? Sin citar el nombre. Por eso explica el por qué en el Pentateuco no aparece el nombre del faraón que convive con Moisés, que muchos creen que es un tal Tutmosis III, muy diferente a la versión del cine, que siempre nos pone a Ramsés, ¿no? Pero bueno, decía esto porque no hay una precisión histórica de algunos libros en cuanto a la época en la que fueron escritos, ¿no? No dicen tiempos del rey tal, del faraón tal, y en tiempos del rey de Asiria, y en los tiempos en los que sucedió un eclipse, por ejemplo, ¿no? No hay precisión histórica, no hay precisión en cuanto al autor, no hay uniformidad en cuanto a la pureza literaria de los escritos. Y también el Espíritu Santo ha querido que el texto bíblico sea traducido a miles de idiomas. Entonces, y los idiomas, la diferencia entre un idioma y otro, siempre hay impureza. No existe la traducción precisa, perfecta al 100% de ningún escrito a otro. Entonces, el español, desde luego, genera imprecisiones en relación con el hebreo original. También el hebreo en el que se escribió el texto bíblico, en relación con el hebreo moderno, no tienen un 100% de coincidencia. A lo mejor un 99%, a lo mejor un 95% de coincidencia. Es muy alto, desde luego, la coincidencia entre el hebreo en el que fue escrito el texto bíblico y el hebreo que se tiene hoy en día, ¿no? Se parecen mucho, pero no es una coincidencia al 100%. Hay muchos pequeños pedacitos de la Biblia de los cuales aún hay controversia en cuanto a qué significan, ¿no? Bueno, pero todo esto lo decía porque la precisión absoluta es algo que en nuestro mundo no existe, ¿no? La precisión absoluta no es algo que el hombre haga, ¿no? Hoy las máquinas pueden hacer círculos aparentemente perfectos, que no existían en toda la historia de la humanidad, pero aún estos círculos que hoy se crean tienen un grado de imprecisión, ¿no? Siempre va a haber un nivel en el que ya no son perfectos, ¿no? Pero bueno, decía todo esto porque la precisión absoluta no es el objeto de la escritura. Entonces, muchos toman este año 4000 como algo religioso. Son 4000 años porque son las edades de los patriarcas y se acabó, ¿no? Y las edades de los personajes bíblicos, pero no, este año puede variar, no necesariamente, no es absoluto, pero sí es una guía muy fiable para que tengamos una idea en nuestra cabeza de los tiempos de la Biblia, ¿no? Bueno, dicho esto, escrito por Moisés en el 1500 años antes de Cristo, históricamente hablando, si contamos los tiempos de la escritura, 4000 años antes de Cristo. Bueno, y por otra parte, surge una cuestión que también hay una cuestión de la que se habla en cuanto al libro del Génesis. Se dice mucho, bueno, ¿cómo es que Moisés pudo escribir una historia tan antigua? Porque si Moisés escribe en el 1500, quiere decir que está escribiendo 2500 años, está escribiendo historia de 2500 años atrás de sí mismo, ¿no? Entonces, aquí podría suceder como lo que estaba comentando hace rato. Aparece un profeta que es Moisés, ¿no? Porque la escritura también dice que Moisés es profeta. Aparece un profeta que es Moisés, vamos a ponerle la M de Moisés. Y Moisés dice que él interpreta los 2500 años antes de sí mismo y nos presenta la historia del Génesis, de los inicios de la humanidad, y recordamos que el libro del Éxodo ya comienza con la vida de Moisés, o sea, cuando Moisés es un bebé o un niño muy pequeño, ¿no? Entonces, el Génesis nos cuenta la historia de estos primeros 2500 años. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y Moisés de dónde lo sacó? ¿No? ¿Acaso Moisés se lo inventó y él, digamos, inventó su propia religión, ¿no? Como los profetas que comentaba hace rato, que de pronto aparece un profeta de la nada
como decía un Joseph Smith, y nos trae nuevos textos que ellos incluyen a su canon bíblico, y nos trae una nueva interpretación del canon bíblico que ya existe. Entonces decimos, ¿cómo él aparece? Y nos empieza a reinterpretar miles de años de historia. Entonces pudiera parecer de pronto que Moisés nos habla de 2500 años de historia que no estaba escrita, porque Moisés lo escribe. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿de dónde salen toda esta historia? Y lo podemos responder de una forma muy sencilla, que es a través de la tradición oral. Entonces, la tradición oral, lo que nos dice este entendimiento es que los patriarcas comunicaban las historias a sus hijos y los hijos a los nietos y los nietos a los bisnietos, y de esa manera la historia va a llegar a Moisés, ¿no? Y entonces ahora surgiría la siguiente cuestión, bueno, si la historia va transmitiéndose en tradición oral, eso quiere decir que va a pasar lo que dicen muchos teólogos liberales, que surge el fenómeno del teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, me imagino yo que todos hemos hecho el ejercicio del teléfono descompuesto, pero si por ahí alguien que no tuvo niñez y nunca lo hizo, pues ya sabe, ¿no? Una persona va y le dice un secreto al que tiene enfrente o al que tiene a un lado, pero es un secreto, no solo ellos dos lo saben. Se lo comunica a un tercero, el tercero se lo comunica a un cuarto, y así se comunica hasta una 15ª persona, por decir algún ejemplo, y suele pasar que el mensaje del último es muy diferente del mensaje del primero, ¿no? Bueno, es el fenómeno del teléfono descompuesto. Entonces alguien podría decir, ¿cómo podemos confiar en la tradición oral que Moisés recibió? Porque muchos podrían pensar, ¿por cómo escribió Moisés el Génesis? Y muchos podrían decir, es que Dios se lo reveló, ¿no? Entonces, si decimos que Dios se le reveló todo el Génesis, entonces Moisés sería, digamos, el profeta sobre el cual se sostiene todo el pasado bíblico. Pero es que realmente Moisés no solo está parado sobre la revelación. Sí, desde luego pensamos que Dios le reveló muchas cosas, pero nosotros decimos, pero Moisés también está parado sobre un contexto histórico, ¿no? Sobre una tradición milenaria y que también se traduce como una tradición oral, ¿no? Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo sabemos que la tradición oral es algo confiable? ¿O podemos decir que la tradición oral puede ser algo confiable y no un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, por el texto bíblico mismo sabemos que Adán murió aproximadamente a los 1000 años, bueno, 950, una cosa así, pero por lo pronto vamos a decir que Adán vivió 1000 años, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, si Adán vivió 1000 años, debemos imaginar que Adán conocía muy bien a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, y si de pronto por ahí veía a algún niño pasar y decía, yo a ti no te conozco, que dijera, imaginemos a Adán, ¿no? Y le podía preguntar a este niño, oye hijo, tú, hijo de quién eres? Ah, pues yo soy hijo de tal persona. Y que Adán dijera, es que yo tampoco sé quién es él. Y entonces ya se busca a esta persona, al papá del niño, y dice, oye, me dice este niño que tú eres su papá, ¿y tú hijo de quién eres? Ah, yo soy hijo de tal. Y entonces Adán dijera, a ese yo sí lo conozco. Y entonces Adán podría tener idea de, pues como él es el padre de todos, poder decir, es que este niño es hijo de tal y es hijo de esta otra persona, y yo sé de dónde viene esta persona. Es decir, Adán conocería seguramente a muchas de las genealogías y a muchas de las personas que lo rodeaban. Y también, como siempre decimos, en las culturas de Oriente y en las culturas antiguas, la procedencia de una persona era de suma importancia. Era casi como su acta de nacimiento. Para nosotros son muy importantes algunos de nuestros documentos que nos identifican. Pero en el pasado, cuando no había un documento gubernamental que dijera quién soy, la manera de defender mi identidad era en base a mis genealogías, ¿no? Entonces, así como nuestros niños les enseñamos, por ejemplo, los libros del Antiguo y del Nuevo, y se los tienen que memorizar, y cuando no se lo saben están todo el día, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 de Reyes, 1 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Job, Salmos, y se lo aprenden de memoria. Entonces, de una manera muy similar debería de ser que la gente de la antigüedad se aprendía su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, etcétera, y que conocían
perfectamente su procedencia y sus genealogías. Alguien que no tuviera genealogía podía ser alguien, pues como un niño de la calle que de pronto le preguntamos, ¿quiénes son tus papás? No sé. Oye, ¿y dónde está tu acta de nacimiento? No tengo, ¿no? Porque hay muchas personas en México que no tienen registro, ¿no? Bueno, para aquí en la ciudad suena muy raro, pero así es, hay mucha gente que no está registrada, ¿no? Y entonces en la antigüedad una persona que no tiene genealogías es como que no tiene registro o como que es un paria, no tiene padres, ¿no? Entonces es de baja estofa o de bajo nivel social, ¿no? Bueno, digo esto porque las genealogías, todavía hay algunas culturas en las que las genealogías son fundamentales, ¿no? Aquí muchas veces no sabemos ya cómo se llamaba nuestro bisabuelo, ¿no? El tatarabuelo, o sea, no sabemos, ¿no? A lo mejor somos familiares directos de Porfirio Díaz y no lo sabemos, ¿no? Entonces, o de alguien más célebre, ¿no? Porque ya no, bueno, en nuestro país es muy difícil rastrear nuestro pasado genealógico, ¿no? Pero en aquellas épocas, ¿no? Entonces debemos de imaginar que los primeros 1000 años de Adán estaban bien incluidas todas las genealogías, de tal manera que vamos a pensar que Adán le faltan unos años para morir, tiene 950 años Adán, y por aquí hay un niño, y ese niño debe saber conectar su procedencia con Adán, ¿no? Entonces el niño debería de ser capaz de decir, que tampoco serían muchos, o sea, como tiene Adán 1000 años, digamos que este niño tendría que aprenderse entre 10 y 20 abuelos, ¿no? 10 y 20 abuelos. Los libros de la Biblia son 66, ¿no? Entonces, ¿qué comparan 66 con unos 20 padres y abuelos que el niño se tiene que memorizar? Realmente son pocos. O sea, lo que trato de decir es que sería muy confiable la genealogía que este personaje se memoriza. Entonces, ahora, otra cuestión fundamental. Noé más o menos debió de haber nacido aproximadamente como por el 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Entonces, quiere esto decir que la distancia entre Noé y Adán es prácticamente nula, ¿no? Lo que es cierto, si se cuentan, otra vez estoy hablando por ahí tengo un libro en el que tiene todos los números, la cronología de todos los personajes del Génesis, ¿no? Hasta Moisés, ¿no? Entonces, en esta cronología se nos presentan las edades de que cada personaje tenía cuando el otro personaje tenía otra edad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años, en qué año murió Adán en relación con el nacimiento de Noé? Eso aparece en ese tipo de libros, ¿no? Bueno, y en ese libro que yo tengo, ustedes no, no es cierto, aparece que Noé debió haber nacido como unos entre 15, 20, 30 años después de Adán, ¿no? O sea, quiere decir que cuando Noé fuera un niño, digamos un Noé de 10 años, un Noé de 15 años, le hablaban de Adán, pero le hablaban de Adán como alguien que murió apenas hace 20 o 30 años, ¿no? Como cuando nosotros nos dijeran, vamos a pensar que tuvimos un abuelito muy importante, ¿no? Que a lo mejor que fue político y que fue dueño de muchas tierras, ¿no? Porque tu abuelito, no sé, Carlos, ¿no? Tenía muchas tierras y él era un cacique y él hizo una revolución una vez y hasta se levantó en armas y nos platican las historias y nos están hablando de un abuelito que quizá murió hace 30 o 40 años, por ejemplo, pero es tan relevante que todos nos hablan de él. Entonces, Noé es tan cercano a Adán que cuando él escucharía de la persona de Adán, sería un personaje sumamente fresco, no un personaje. Entonces quiere decir que la tradición oral que llegó desde Adán hasta Noé era una tradición sumamente firme, sumamente vívida, ¿no? No como cuando nos hablan de Hidalgo que existió hace 200 años, ¿no? Por ejemplo. 200 años no es mucho tiempo, pero son 200 años. Y en cambio aquí Noé está escuchando de Adán en tiempos donde la tradición oral y donde nuestras genealogías son nuestra vida,
está escuchando acerca de Adán. Y además, otros personajes, digamos, si ponemos aquí a Matusalén, ¿no? Que es anterior a Noé. Matusalén, que es obviamente, bueno, el hombre del que se dice que vivió más años en el texto bíblico. Bueno, ese Matusalén habría conocido a Noé, y habría conocido a muchos otros personajes, y él habría conocido a su vez a Adán, ¿no? O sea, personajes que conocieron de primera mano a Adán y a muchos otros de los personajes que están acá hablarían con Noé, de tal manera que la información que tendría Noé de las genealogías y de los personajes que existían sería una información sumamente amplia, ¿no? Es como aquí a mí me dicen, oye, a ver, háblanos de tu abuela Hortensia, por ejemplo, ¿no? Puedo decir muchos detalles de ella, pues que fue mi abuela y la conocí, platiqué con ella muchas veces y crecí con ella, ¿no? O sea, podría contar muchas historias jocosas o interesantes, ¿no? Pues del mismo modo, Noé debió haber conocido a muchos personajes que conocieron a Adán de primera mano. Es decir, que Noé conocería muchas historias de Adán más allá de las que nos platica el Génesis. Es decir, lo que trato de decir es que la información que, por ejemplo, tiene Noé de los inicios del mundo, de las genealogías, de los personajes y de los eventos, por así decirlo, es una información de este tamaño. Y las que nos presenta Moisés es de este tamaño. O sea, es decir, Moisés nos dice las cosas más importantes, porque si quisiera decirnos todo, seguramente habrían más detalles. Bueno, ahora, la Escritura nos dice que Noé vivió a su vez como 1000 años, ¿no? Le voy a poner aquí. Igual vivió como 950 años aproximadamente, pero vamos a aproximar ahora y vamos a decir que vivió 1000 años, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, decía, Noé tiene una tradición muy fresca de Adán, y entonces aquí ya pasaron 2000 años, y dijimos que Moisés escribe como 1500 años antes de Cristo, pero recuerden que Moisés empieza a escribir como a los 80 años, porque a los 80 años empieza el llamado de Moisés y su ministerio. Pero, o sea, es decir, casi 100 años tiene Moisés, ¿no? Entonces, si vamos a pensar que Moisés tiene 100 años, ¿no? Quiere decir que Moisés nació, o sea, Moisés habría nacido aproximadamente en el 1600 antes de Cristo, ¿no? O sea, escribe como por el 1500 antes de Cristo, pero nace como aproximadamente por el año 1600 antes de Cristo. Entonces, si sumamos estos 2000 años, quiere decir que al sumarlos obtenemos que 2000 años antes de Cristo muere Noé, 2000 años antes de Cristo. Entonces, para llegar a Moisés hay 400 años de distancia para el tiempo en el que nace Moisés, ¿no? Quiere decir que también las personas que le hablarían a Moisés de la persona de Noé serían personas que lo conocieron, ¿no? Porque recuerden que después del diluvio Moisés todavía vive cientos de años, ¿no? O sea, no es que Noé salga del arca y muera 10 años después, ¿no? O sea, vive cientos de años. Quiere decir que Noé y sus hijos llenaron otra vez la tierra de gente, ¿no? Y entonces, de nuevo pasa lo que pasaba con Adán, ¿no? Noé tendría muy clara cuál es su procedencia, es decir, quiénes eran sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos, etcétera. Los conocería muy bien, a muchos los ha de haber conocido personalmente y muchos le han de haber contado muchas historias de Adán. Y como era la única tradición importante, porque ahora hay muchas tradiciones que nos hablan del origen de la humanidad, incluyendo las posturas científicas, pero en los tiempos de Noé, ¿cuántas posturas habían del inicio de la humanidad, salvo la bíblica? Pues esta era la única seria, por lo menos, ¿no? Y ya en tiempos de Noé, él solo respetaría esta tradición oral, la tradición de que el inicio de la humanidad se dio con Adán y Eva, ¿no? Y sus hijos, y cómo llegó el pecado y la serpiente, y todas esas cosas que los liberales no creen, ¿no? O sea, los liberales o los paganos leen la historia de la serpiente que tienta a Eva, y dicen, es pura fantasía, es una historia pues muy, muy fantasiosa, ¿no? Pero para Noé, esa tradición de los orígenes de la humanidad y del pecado es la única posible, ¿no? No puede haber otra, es seria, para él es absolutamente seria. Y decía, pues Moisés
también debió conocer, como también en los tiempos de Moisés la gente todavía alcanzaba edades bastante avanzadas, Moisés debió haber conocido gente que quizá no de primera mano, pero que era muy cercana a la persona de Noé. Bueno, siguiendo con este discurso, también Abraham es muy cercano a... miren, Abraham se piensa que... A ver, por aquí debo de tenerlo. Noé, Abraham... miren, aquí está. Si hacemos esos mismos conteos, la persona de Abraham nace pocos años después de muerto Noé, ¿no? Abraham nace pocos años, recuerden, decía, Noé y sus hijos van a volver a llenar la tierra, ¿no? Y ahí dice la escritura que si unos van hacia arriba, otros van hacia abajo, unos se van muy al este, otros muy al oeste, y empiezan a llenar la tierra. Y sabemos que dentro de los hijos de Sem, recordamos que Noé, sus hijos son Sem, Cam y Jafet, pues de Sem surge Abraham. Nace pocos años, decía, después de muerto Noé. Quiere decir que a Abraham le contarían las historias de Noé personas que lo conocieron de primera mano. Mira, y Noé se trajo el arca y estuvo tantos años, tanto tiempo con los animales y muchos detalles que existen. Abraham sabría los detalles de la historia de Noé, muchos más de los que están escritos, porque hablaban de él como cuando nos hablan de nuestro abuelo o de nuestro bisabuelo, que fue muy importante, ¿no? Y además, como los personajes viven muchos años y no hay televisión, ni internet, ni nada que los distraiga, hablar de las historias del pasado lo es todo, ¿no? O sea, es toda su televisión, o todo su internet, o todos los libros que hay, porque también la escritura, el origen de los textos, o en este caso el origen del hebreo, data un poquito anterior a Moisés, ¿no? O sea, si Moisés escribe en el año 1500 a.C., los primeros textos que se encuentran esculpidos en hebreo en cuevas, pues datan como de, no recuerdo ahora el dato, pero son anteriores a Moisés, como de los años 1800 a.C., 2000 a.C., no recuerdo ahora decía el dato exacto, pero lo cierto es que el hebreo ya estaba bien formulado en tiempos de Moisés. Bueno, comento esto porque no sabemos exactamente el origen del texto escrito del cual pudo haber accedido Abraham, por ejemplo. Pero si no había texto escrito, o si no había escritura en tiempos de Abraham, la tradición a través de Noé era sumamente fuerte, ¿no? O sea, si estamos hablando aquí de un esqueleto no débil, no hay una distancia entre Noé y Adán de 5,000 años. Por ejemplo, si hubiera una distancia entre Noé y Adán de 5,000 años, ¿cómo confiar en la tradición oral? Pero como es muy corta la distancia y hay personajes que los conectan, ahorita no los estoy poniendo aquí, pero hay muchos personajes que conectan a estos dos y hay personajes que conectan a Noé con Abraham, ¿no? Que pueden hablar muy de primera mano de los... Y decía, no, lo más importante, una de las cosas más importantes en la vida de estos personajes son su pasado, ¿no? Es todo de lo que se puede hablar, ¿no? Bueno, entonces sabemos que Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, sabemos que él llega a ser adulto en vida de Isaac, Isaac llega a ser adulto en vida de Abraham, o sea, es decir, no es que Abraham es un viejito y de pronto nace Isaac, ¿no? Es un viejito, ya nada más Isaac lo conoce 2 años y 2 años alcanza a escuchar de primera mano la historia de Abraham. No, se entiende que Isaac por muchos años y creció aprendiendo las historias que Abraham le contaría. Lo mismo con Jacob, escuchando las historias de Isaac. Bueno, después de Jacob y José, bueno, ya sabemos que, como dice nuestro bosquejo, la historia del Génesis se termina con José, ¿no? Con el Génesis se acaba. También esa es otra cosa muy importante de la que ponemos mucho énfasis en nuestro seminario, por lo menos en la parte de los propedéuticos, y eso es conocer el inicio y el final de un libro. Muchas veces yo siempre comento, ¿no?, a la gente que le gusta mucho ver películas o series o animaciones, muchas veces les preguntamos, oye, ¿tú te acuerdas cómo inició tal serie? Ah, sí, mira, el capítulo inicia de esta manera y pasa esto y pasa lo otro. Oye, ¿tú te acuerdas del final? Ah, sí, el final es buenísimo, terminaba con que pasaba esto o el otro, ¿no?
Una vez hice un ejercicio en el que le preguntaba a un grupo de personas diferentes series, animaciones o películas y nos platicaban el inicio, el final y los personajes principales, ¿no? Y nos podían dar muchos detalles, ¿no? Por decir algún caso que recuerden en este instante. A ver, ¿ustedes se acuerdan de alguno? Algo que tenga un principio, un final, no sé, por decir un caso, ¿no? Los Juegos del Hambre. No, mejor esa no. A ver, ¿cuál podría ser otra? Voy a decir un caso, El Exterminador, la película, ¿no? Es que inicia cuando un robot asesino empieza a perseguir a una mujer y termina con esta mujer que logra escapar del robot asesino y termina embarazada de un hombre de un niño que va a ser el que salve a la humanidad en el futuro, ¿no? Entonces, le estoy resumiendo mucho. Bueno, y haciendo un ejercicio, decía, con un grupo de personas, podíamos decir hasta 30 o 40 diferentes series y películas de las cuales recordábamos el inicio, el final y los personajes. Y muchas veces ese ejercicio no lo podemos hacer con el texto bíblico, o sea, no podemos decir cómo inicia un libro, cómo termina un libro y cuáles son sus personajes fundamentales, cosa que es vergonzosa, no debe de suceder. Entonces deberíamos ser capaces de decir, por ejemplo, cómo inicia, vamos a decir, el libro de Oseas, cómo termina el libro de Oseas y cuáles son los eventos fundamentales. Deberíamos ser capaces de decir, por ejemplo, del libro de Ageo, cómo inicia, cómo termina, cuáles son sus personajes, cuáles son los eventos principales. Deberíamos de ser capaces, muchos a veces se confunden el libro de Éxodo con el de Números o con el de Deuteronomio, no saben cuál es cuál, no saben cómo inicia Éxodo. Ya sabemos que Éxodo inicia con Israel esclavo, con Moisés pequeño, escapando de las garras de Egipto, y termina con la elaboración del tabernáculo y del arca, ¿no? Así termina Éxodo. Muchos no se acuerdan del final de Éxodo, se acuerdan del inicio, porque así inician las películas, ¿no? de la historia de Moisés, pero no se acuerdan del final, que muchos dicen, ¿cómo termina Éxodo? Pues yo creo que termina cuando van a entrar a la tierra prometida, ¿no? O cuando, no sé, o quieren meter, por ejemplo, a Balaam, el de la burra, lo quieren meter en Éxodo. Muchos piensan así porque no saben que Éxodo termina con la elaboración del tabernáculo, estando todavía en el monte, ¿no? ¿Cómo inicia Deuteronomio y cómo termina Deuteronomio? Muchos dicen, me lo preguntas así de pronto y no me acuerdo, ¿no? Entonces, Deuteronomio inicia con el conteo de los que van a entrar a la tierra prometida, y termina cuando están por entrar a la tierra prometida después de estar 40 años vagando en el desierto, ¿no? O sea, si no sabemos decir el final y el inicio de un libro, muchas veces es porque no entendemos, y si no podemos decir esta estructura para cada libro, muchas veces es porque realmente no entendemos el libro, ni siquiera en su forma más sencilla, porque esta es la forma más sencilla, decía, no estamos entrando en detalles, ni estamos entrando en historias bíblicas. Pero bueno, continúo con estas genealogías. Decía, desde José hasta la persona de Moisés ya hay menos años, ¿no? De José a Moisés hay menos años, ¿no? Abraham tiene una visión, no sé si se acuerdan, Abraham tiene una visión en la cual le es revelado que 400 años va a estar Israel cautivo en Egipto, ¿no? Y que van a llegar a ser esclavos en Egipto. No sé si se acuerdan de esa visión, ¿no? Entonces, y esos 400 años son cumplidos cuando, los 400 años se cumplen cuando Moisés comienza su ministerio, ¿no? Bueno, ya comienza su ministerio como por el 1500, ¿no? Entonces, decía, desde José hasta Moisés, ¿dónde dejé a Moisés? Bueno, por ahí debe de andar, ¿no? O creo que al 1600 de Moisés. Abajo de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Bueno, entonces decía, desde Moisés hasta José, la distancia es muy corta, ¿no? De tal manera que a Moisés debió haber llegado, bueno, decía, en tiempos de Moisés ya hay hebreo escrito, y debemos imaginar que Moisés conocía los escritos egipcios. Recordemos que Moisés era como el hijo de la hija de Faraón, y como príncipe en Egipto, lo más natural es imaginar que él conocía el jeroglífico egipcio, el tipo de escritura. Si
quizá podríamos imaginar que lo sabía escribir o lo sabía leer, o quizá solamente estaba familiarizado, o sea, tampoco podemos asegurar que lo conocía, o que lo escribía y que era todo, porque pues, recordemos que en las épocas de Moisés está el escriba y el no escriba, o sea, muy pocas personas leen o escriben, y los que lo hacen es una especialidad. Entonces, pero Moisés siendo príncipe, por lo menos debería de estar muy familiarizado con los escritos egipcios. Entonces no sabemos si Moisés tuvo acceso a documentos escritos del pasado de la historia de Egipto. Sí debió haber tenido acceso a muchos textos del pasado de Egipto, pero quizá también tuvo acceso a muchos documentos del pasado de la historia bíblica. Pero si no los hubiese tenido, la tradición oral que tenía Moisés hasta Adán debía de ser, como ya comenté hace rato, quizá la tradición que él tenía era de este tamaño. Y lo que Moisés escribe en el Génesis es de este tamaño. O sea que si él hubiese querido, hubiera colocado más detalles de la historia. Y lo que trato de decir con esto es que las genealogías que aparecen en el libro de Génesis y las historias son sumamente confiables y precisas, aunque no haya un texto entre Adán, un texto escrito, un soporte escrito entre Adán y la persona de Moisés. Y lo único que hay es una tradición oral, ¿no? Entonces, pero decían, no es una tradición oral similar al teléfono descompuesto. Bueno, esto es en cuanto al tema del autor, Moisés, y de lo fidedigno de su escritura, que decimos los elementos que debió tener Moisés para escribir el Génesis van más allá de la pura revelación del Espíritu Santo, ¿no? Que desde luego hay muchas cosas de las que sí decimos, eso solo pudo ser revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, las formas específicas de los sacrificios tienen tantos detalles que no se las pudo haber inventado Moisés, esas se las tuvo que haber revelado Dios de cabo a rabo, como dicen, ¿no? O sea, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Porque si no tendríamos que decir que Moisés ordenó cómo tenían que ser los sacrificios, y no, eso es de Dios, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿dónde está mi borrador? Aquí está. Válgame el cielo. Entonces, miren, voy a borrar por lo pronto esto. Entonces, estábamos con este bosquejo, ¿no? Con este bosquejo, y ya, bueno, y tenemos una idea en cuanto a cómo Moisés habría tenido acceso a la tradición o a las genealogías y a los personajes y a las historias del libro de Génesis. Ahora, lo siguiente es tratar de ubicar qué historias están en cada uno de estos apartados. En cuanto a la creación, pues no hay problema. Los primeros 2 capítulos nos narran la creación, ¿no? Hasta podríamos poner aquí creación, del capítulo 1 al 2 nos hablan de la creación. El primer capítulo de la creación en general, el segundo capítulo colocando más detalles acerca de la creación del hombre y de la mujer y del mandato que les dio. Bueno, la caída, desde luego en el capítulo 3, nos va a narrar la historia de... Bueno, aquí es obvio, no voy a colocar nada, pero aquí sí voy a escribir. En cuanto a la caída, desde luego voy a obviar que pues, la aparición de Satanás, de Adán, de Eva, pero vamos a colocar la caída de Caín y Abel, que también es una historia ampliamente conocida, entonces tampoco, no hay mucho que comentar. Quizá lo único que haya aquí que sea importante decir es que pues todos recordamos que Caín entrega hierba, bueno, entrega del fruto de la tierra. Vamos a poner frutos. Y sabemos que Caín entrega un animal, porque él era pastor, ¿no? Entrega un animal. Y este es rechazado, digamos, voy a poner así un tache, y este es acepto, ¿no? Y entonces, la explicación importante es esta. Cuando la caída se da en el pecado, lo que... ¿Dónde está Chepe? Bueno, lo que... cuando decía, cuando se da la caída, Adán y Eva se cubren con hierbas de higuera, con hojas de higos, ¿no?
el hecho de que cubren sus cuerpos es una indicación de que se sienten sucios, ¿no? Se sienten sucios porque pecaron. Y entonces el pecado hace que nos sintamos culpables, ¿no? Y entonces ellos, sintiéndose sucios, las partes de su cuerpo que sienten más indignas, por así decirlo, las tratan de cubrir, ¿no? Oye, me da vergüenza mi desnudez, déjame cubro, ¿no? Y entonces Dios dice, no, ustedes no van a cubrir su desnudez o su vergüenza o su culpa o su pecado, no lo van a cubrir con hierbas, sino lo tienen que cubrir a través de la sangre, ¿no? Entonces es necesario tomar las pieles de un animal y con las pieles cubrir a Adán y Eva, porque pues a partir de que Adán y Eva cubren sus cuerpos con las pieles del animal, inicia la historia de la vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, ellos se cubren con las pieles del animal y Adán, al ser testigo de la muerte del animal, de la cubierta con pieles y el rechazo de las hierbas para cubrir su pecado, debió empezar los sacrificios. O sea, es decir, Adán, testigo de la muerte del animal, debió continuar con muerte de animales para la cubierta, para el olvido de su pecado. Entonces, es por eso que Caín y Abel dan sacrificios, porque los sacrificios están en el mero corazón de la historia hebrea, de los israelitas en general, después de los judíos y ahora del cristianismo. Es decir, el sacrificio está en el corazón del cristianismo, ¿no? Se supone que los cristianos sacrifican su vida porque Cristo se sacrificó por nosotros, ¿no? Es una vida de sacrificio. No, nosotros no concebimos la idea de una vida cómoda o de que venimos al mundo a ser felices o cosas así que dicen los paganos, ¿no? Pensamos que parte de la vida cristiana es el sufrimiento, no concebimos la vida aparte del sufrimiento, ¿no? Pero bueno, Caín y Abel, que tienen en su corazón la idea del sacrificio, entregan sacrificios, pero él vuelve a entregar fruto de la tierra y no derramamiento de sangre como lo hace Abel. Por eso el sacrificio de Abel es bien visto, ¿no? Bueno, ya sabemos la historia de cómo Caín mata a Abel, y bueno, y hasta aquí vamos a dejar las historias de la caída, ¿no? Digamos, serían como las historias más importantes. Bueno, y quizá también dentro de esta historia está la historia de, se llama este personaje Lamec, ¿no? Lamec, ¿se acuerdan que Lamec dice, va y se le ocurre tomar dos mujeres, Ada y Sila, y hasta hace un cántico de que si Caín será vengado 7 veces, Lamec, la verdad, será vengado 70 veces 7. Entonces, él nos muestra el origen histórico de la poligamia, ¿no? De tener, bueno, en el caso de él, 2 mujeres, ¿no? Entonces, también son un símbolo de la decadencia que se había estado dando en el pecado. Y bueno, entonces se le habla de la caída, la muerte del primer mártir Abel y la proliferación del pecado con Lamec. También se nos van a mencionar otras cuestiones como el origen de la música, del trabajo de los metales y de otras cuestiones del conocimiento del mundo, ¿no? del desarrollo cultural, ¿no? Ahí hay ese tipo de historias de la ciudad que funda Caín, de la ciudad que funda Caín, de la cual también surge Lamec, ¿no? Están ese tipo de historias, pero lo fundamental o lo que nos debe caer claro es que estamos hablando de cómo Noé va a tener un mundo que necesita un diluvio, ¿no? Cómo es que llegó a la perversidad a tal grado que se necesitó pues limpiar la tierra de la maldad, ¿no? Y esta es la historia, digamos, esto nos ayuda a entender esto, ¿no? Porque entonces decía, Caín hace su ciudad y ya surge un hombre que se hace poderoso y que orgullosamente presume que tiene 2 mujeres y que es un hombre prominente. Y bueno, entonces en cuanto al diluvio,
dice la Escritura que la maldad se había multiplicado, y menciona un detallito que es interesante. Dice la Escritura algo que los pentecostales interpretan mal, y que de lo cual no podemos abundar en este momento, pero dice la Escritura que en aquellos días antiguos había gigantes sobre la tierra, y que estos gigantes fueron los hijos de los hijos de Dios, que vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, dice la Escritura, y que entonces estos hijos de Dios les gustaron las hijas de los hombres, y entonces cohabitaron con ellas, y de ahí vienen los gigantes, ¿no? Entonces los pentecostales dicen que los gigantes como Goliat o los anaseos o los que vivían en Canaán son los descendientes de los ángeles, porque dicen los hijos de Dios, ¿no? Lo que Ben Elohim, dicen los pentecostales. Y bueno, que estos Ben Elohim, los hijos de Dios, eran ángeles, los ángeles bíblicos, ¿no? Y estos ángeles bíblicos vieron a las hijas de los hombres, o sea, a las mujeres, y dijeron, ay, qué hermosas son. Entonces, vamos a tomar a las más bellas, ¿no? Entonces las toman, y quién sabe cómo los ángeles logran reproducirse con las mujeres, y entonces estas mujeres dan a luz a gigantes, ¿no? Hombres de grande estatura, y estos gigantes se vuelven los grandes señores de la tierra. Esa es la interpretación pentecostal de ese pasaje. Pero cuando se lee con mayor atención y con menos especulación y con sentido bíblico, por eso ya de estas estructuras, se va a entender de la siguiente manera, que es muy sencilla y muy coherente. Lo que dice es esto: cuando los hijos de Dios, ¿cuáles son los hijos de Dios? Pues los que habían conservado la tradición de Abel, digámoslo así, o digamos Abel es el primer mártir, dijimos. Y Abel es un hombre agradable a Dios, mientras que Caín es un hombre desagradable delante de Dios. Caín va a ser el representante de la perversidad en la tierra, mientras que la descendencia de Abel van a ser reconocidos como los santos, ¿no? Entonces de ahí que nos aprendemos, bueno, también es muy útil aprenderse la genealogía de Cristo, ¿no? Que empieza con Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared. Bueno, y cuando nos aprendemos esta genealogía, empezamos a encontrar hombres que conservaban la tradición santa de Dios, ¿no? que seguían identificándose con el pecado original, que se sentían pecadores y que entregaban sacrificios a Jehová, bueno, al Dios que ellos conocían para perdón de pecados, ¿no? Entonces, y ahí aparece la persona de Enoc, aquel que dice la Escritura que no murió, sino que Dios lo arrebató al cielo. Esto quiere decir que Enoc era un hombre santo y que era un hombre que conocía profundamente a Dios. Y la única forma de que Enoc conociera profundamente a Dios es que había una tradición de los primeros hombres santos que entregaban sacrificio agradable a Dios y que eran limpiados constantemente de sus pecados y que eran hombres santos. Entonces, esos hombres santos son obviamente los hijos de Dios, ¿no? O sea, es decir, los que conservan las tradiciones del Dios verdadero. Y entonces, cuando la Escritura dice, los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hombres, cuando dice las mujeres de los hombres, debe de referirse a las personas que han seguido la tradición de Caín y otras tradiciones que ya no reconocen al Dios verdadero y que andan pecando, como Lamec, que toma 2 mujeres y que anda hablando dichos muy soberbios. Y entonces quiere decir esto que los hijos de Dios, los hombres santos que existían en la tierra, les gustaban más las mujeres, digámoslo así, paganas de su época, y empezaron a casarse a tomarlas por mujeres, ¿no? Digamos lo mismito que pasa con la iglesia de nuestros días, la iglesia protestante de nuestros días, que pues tiene a sus hijos o tiene sus hijas, y la hija va y se casa con un pagano que no conoce a Dios, o el hijo va y se casa con una pagana que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando los cristianos se casan con paganos? Pues los hijos ya no conservan la cristiandad de los padres o de los abuelos, se va deslavando la cristiandad en las generaciones. Entonces, había un peligro que se estaba dando desde estos tiempos de la caída, y el peligro era que los hombres santos se estaban empezando a mezclar con las mujeres, las hijas de los hombres, con los paganos, con los que no conservan la tradición del Dios verdadero. Y entonces, e incluso estos hombres santos tenían hijos con las mujeres paganas, y los hijos que ellos tuvieron fueron los gigantes de la tierra.
pero cuando se lee el texto con cuidado, se entiende que los gigantes de la tierra no se refiere a gigantes de estatura, sino a los gigantes, a los hombres de importancia, a los hombres de importancia política o económica o social, ¿no? Entonces, es natural porque entre un hombre santo que se guarda y que conoce a Dios, y entre un pagano que conoce el mundo y sus maldades, el producto de ellos puede ser un hombre superior a la mayoría de las personas, y que ellos hayan tomado liderazgo en el mundo no es de extrañarse, ¿no? Entonces, la interpretación reformada, o sea, la interpretación calvinista, la interpretación original, porque la interpretación pentecostal de los ángeles que tienen hijos con mujeres terrestres y de ahí nacen gigantes, esa interpretación es mucho más moderna, o sea, debe de ser como de los años 1800, no sé, pero es más moderna que la historia de los padres de la iglesia de los primeros siglos o de la reforma de los tiempos de Lutero y Calvino, que interpretan el pasaje como que los hombres importantes de la tierra fueron los hijos de hombres que conocían a Dios y de mujeres que no lo conocían, ¿no? Entonces, esto nos presenta un contexto, que el mundo está gobernado por hombres que ya no conservan la tradición oral, y es por eso la necesidad de Dios llamar a Noé. Oye, Noé, yo veo que tú te has conservado puro dentro de tus generaciones, o sea, tú, Noé, conservas la tradición verdadera de la que tenía Sed, Enos, Cainán, Malael. Tú conservas esa tradición, tú Noé. Pero los que te rodean, hay muchos que me conocen, pero ellos ya se han mezclado con los paganos, y existe el peligro de que tus hijos, Noé, también pierdan la tradición correcta del Dios verdadero. Entonces, tratando de prevenir ese evento, tengo la necesidad de destruir la tierra. Hay que destruirla para, por así decirlo, hacer un nuevo Génesis, un nuevo comienzo, en el cual Noé, sus hijos y sus nueras van a volver a poblar la tierra, y de ahí tiene que surgir Abraham, ¿no? Que es llamado en lo particular, ¿no? Es un llamado único, ¿no? Y también Abraham va a estar parado sobre la tradición de Adán, Seth, Enos, Cainán, Malael, de hombres santos, ¿no? Y también un datito aquí curioso, el nombre Matusalem quiere decir muerto antes del diluvio, o en el año del diluvio, ¿no? Y efectivamente, el año que muere Matusalem es exactamente el año en el que inicia el diluvio, perdón. Ya tenía cientos de años Noé cuando inicia el diluvio, o sea, ya era un hombre grande cuando inicia el diluvio, y Matusalem, que tenía 1000 años, quiere decir que Noé tenía más o menos como 500, como 400 años, tendría Noé conociendo a Matusalem antes del diluvio. O sea, Matusalem tuvo 400 años para platicar constantemente con Noé acerca de las cosas santas, ¿no? Entonces, Matusalem quiere decir muerto antes del diluvio, dice el libro de Judas, ¿no? Dice el libro de Judas, o sea, antes de Apocalipsis, dice Judas, que Enoc profetizó acerca del diluvio, ¿no? Y Enoc es el padre o el abuelo, no recuerdo en este instante, de Matusalem. Pero Enoc es el responsable de colocarle nombre a Matusalem. O sea, en otras palabras, ¿cómo profetizó Enoc? Enoc profetizó diciendo, a mi hijo le pongo Matusalem, y le pongo Matusalem porque yo, Enoc, sé que va a venir un diluvio. Y entonces, para que sepan que hay profecía verdadera, a mi hijo le voy a poner que tú vas a morir cuando inicie el diluvio, ¿no? Entonces, Enoc nombra a su hijo así, muere el hijo efectivamente, inicia el diluvio, y así se vuelve Enoc un profeta, y por eso Judas dice que Enoc profetizó, ¿no? Entonces, bueno, pequeño dato allí, ¿no? Entonces inicia el diluvio, y ya no voy a comentar la historia del diluvio porque todos la conocen, los niños siempre la platican. Hay muchos detalles que se podrían decir allí. Quizá los únicos detalles que debemos comentar es que cuando sale el arco iris y Dios pacta que no va a volver a destruir la tierra por medio del agua,
sale el arco iris, pero surge un pacto, dice Dios, nunca más volverá a destruir la tierra por agua. Esa es una parte del pacto. Y la otra parte dice, no cesarán la siega ni la sementera en toda la historia de la humanidad. Lo que está diciendo es que no va a caer un meteorito y va a destruir la tierra de repente, ni se va a acabar el agua en nuestro planeta, sino que va a continuar sembrando el hombre y cosechando durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y estos nuestros días, no ha vuelto a ser destruida la tierra como lo sucedió en los tiempos del diluvio hasta hoy, y no va a pasar, ¿no? Hasta que Cristo venga, solamente ahí el orden mundial, digamos, tiene que cambiar. Bueno, entonces, bueno, eso por una parte, y pues todos conocen también la historia de los hijos de Noé. Noé maldice a Cam por el evento. Todos recordamos que Noé se emborracha y uno de sus hijos tiene una participación que a Noé le desagrada en gran manera y lo maldice, ¿no? Bueno, y después de eso se nos presentan las genealogías de los hijos de Noé y para dónde se fueron cada uno. Si algunos se fueron al oriente, si algunos al occidente, los diferentes lugares a los que fueron. Hay un librito por ahí que se llama El origen de las naciones, que habla de ese texto en particular, ¿no? de ese texto de los hijos de Noé, porque resulta que los estudiosos de las lenguas y de los orígenes de la tierra, o sea, de dónde vienen todas las civilizaciones, coinciden con ese texto de Génesis. Está muy interesante es un librito chiquitito y un poquito denso, El origen de las naciones, no recuerdo el autor. Bueno, pero muy interesante. Bueno, después del diluvio ya sabemos que surge el papá de Abraham, no recuerdo en este instante si se llama Taré. Bueno, Abraham tiene otros 2 hermanos, uno de esos hermanos muere. La cuestión es que le dejan a Lot, que es su sobrino, y entonces viene el llamado de Abraham. Todos recordamos el llamado de Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a esta tierra. Sale Abraham, ¿no? La historia de Abraham, también, quizá algo también aquí importante. Miren, bueno, en cuanto al diluvio, son del capítulo 5 al 10 aproximadamente. Capítulo 5 al 10. La historia de Abraham es del 11 al 24. Perdón, del 11 al 23. La historia de Isaac es el 24 y el 25. 24 al 25. La historia de Jacob es del 27 al 36. Y la de José del 37 al 51. Esa es broma, ¿no? Todos saben que llega hasta el capítulo 50, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto de los capítulos? Miren, si se dan cuenta, desde la creación hasta el diluvio son como 10 capítulos. Quiere decir que esta es la historia antigua, por así decirlo. 10 capítulos para la historia antigua. Aproximadamente un poco más de 10 capítulos, del 11 al 23, para la historia de Abraham. Pero vamos a decir por lo pronto que son 10 capítulos. Aquí son solo 2 capítulos, esta es una historia corta. Aquí son del 27 al 36, son también aproximadamente 10 capítulos. Y del 37 al 50 son un poco más, como 12 o 13 capítulos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros niños, por ejemplo, los que tienen hijos o los que tienen, alguno de ustedes que escuchan, dirige su escuela dominical, yo siempre digo, ¿no? Tienen a los niños, vamos a pensar en niños de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Y ya vieron un año el arca de Noé y al otro año vuelven a ver el arca de Noé y al otro año vuelven a ver el arca de Noé y al otro año vuelven a ver algunas historias de Abraham y luego otro año ven otra vez el Génesis y los días de la creación y otro año y nunca hablan de Ageo, nunca hablan de Nehemías, nunca hablan del ministerio de Esdras, nunca hablan de las profecías de Ezequiel, por ejemplo, nunca hablan de las profecías de Zacarías. Hay un montón de cosas de las que nunca se habla. 10 veces se habla del diluvio, 15 veces, y ni una vez se habla de, no sé, de la visión de Ezequiel. Bueno, de esa sí se llega a hablar, pero vamos a decir de, ¿qué podría ser, no? No sé, de la visión del ángel de entre los mirtos de Zacarías, por ejemplo, ¿no?
o de, no sé, de historias que son mucho menos comunes, ¿no? O de la visión de Abraham que decíamos hace rato, de los 400 años que Israel iba a ser cautivo, ¿no? Son cosas de las que muy rara vez se habla. Pero bueno, decía esto porque otra cosa que los niños no saben es más o menos dónde buscar qué historia de la Biblia. Entonces miren, ahorita comentando esto que desde el inicio hasta el diluvio son como 10 capítulos. La historia de Abraham son un poco más de 10 capítulos. La historia de Isaac son solo 2 capítulos. La historia de Jacob son otros como 10 capítulos. La historia de José son más de 10 capítulos. Ya nos da una idea de dónde podemos encontrar los pasajes bíblicos. O sea, que si buscamos la historia de Caín y Abel, ya sabemos que tenemos que buscar como por el capítulo 3 o 4. Si buscamos la historia de Noé, ya sabemos que tenemos que buscar como en el capítulo 6, 7 u 8. Si buscamos la historia, por ejemplo, de Abraham con Abimelech, ya sabemos que tenemos que buscar como por el capítulo 15, 16, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si buscamos la historia de, no sé, de Abraham cuando libra a Lot, a la vez que lo secuestran, igual ya sabemos que tiene que estar entre los capítulos 18, 19, ¿no? Si buscamos la historia de Isaac, por ejemplo, está la mitad de Génesis, ¿no? Pues la mitad es 25, o sea, ¿dónde está la historia de Isaac? Y de memoria podemos decir, está como por el capítulo 25, ¿no? O sea, no tenemos por qué ir hojeando toda la Biblia, ¿no? Si buscamos la historia de Jacob, ya sabemos que tiene que estar entre el capítulo 26, 27, hasta el 30 y tantos, 33, 34, 35. Y la historia de José, o sea, también así se nos preguntaran antes de esta clase, de pronto, oye, ¿qué historia tiene más capítulos? ¿La historia de Isaac o la historia de José? Pues quizá muchos digan, sí, yo sé que la historia de José es más grande, pero es muchísimo más grande, ¿no? Son como 13 capítulos contra 2 capítulos de Isaac, ¿no? Entonces, también no digo que nos aprendamos estos números todos de memoria, pero aproximados es suficiente, ¿no? Que tengamos un bosquejo en nuestra cabeza de que se habla mucho de Abraham, se habla mucho de Jacob, se habla mucho de José, y se habla poquito de Isaac, y entre la creación y el diluvio pues también son varios capítulos, ¿no? Bueno, entonces esto es en cuanto al... Bueno, así cerramos este asunto del diluvio, ¿no? Y la recomendación, ¿no? Que los niños así se lo pueden aprender, ¿no? Más o menos qué porciones, qué cantidades de capítulos tiene cada sección. Bueno, entonces nos toca la historia de Abraham. Miren, bueno, antes de Abraham, después del diluvio está el asunto de la Torre de Babel. Y ya después viene la historia de Abraham, ¿no? Hay algo que comentar importante en cuanto a la Torre de Babel. Siempre se pregunta, oye, ¿por qué Dios se enojó de la Torre de Babel, ¿no? Y la postura clásica, lo que casi todos contestan es que los hombres hicieron la Torre de Babel porque querían que llegara tan alto como para ser iguales a Dios, ¿no? Para acercarse a las nubes y sentirse dioses, y era un pecado de soberbia, ¿no? Esa es la versión más común, pero la versión más reformada, más correcta, más conservadora, es también muy sencilla y es mucho más, nos habla mucho más que esta versión, ¿no? Porque aquí solamente entendemos que el hombre es soberbio, pero aquí lo que la versión reformada decía, lo que debemos entender es que dice la Escritura que los hombres llegaron a un valle, ¿no? Y que todos hablaban una misma lengua. Y el valle, pues, es allá en Babilonia, ¿no? Que tiene cerca el río Tigris y Éufrates. Entonces, eso propiciaba una civilización boyante. Y como ven un valle, o sea, ven planito, dicen, oye, ríos, valle, todos hablamos el mismo idioma, pues, ¿por qué no hacemos una gran ciudad, ¿no? Y entonces, y como todos hablan el mismo idioma, no hay dos idiomas en la tierra, pues se presta para que hagan una gran civilización. Pero resulta que Génesis, desde los primeros capítulos, nos presenta el conocido mandato cultural. Y el mandato cultural es id y henchid o llenad, id y llenar la tierra, multiplíquense y sojúzguenla. Sojuzgar quiere decir investíguenla y gobiernenla. O sea, Adán conoció a los animales, les puso nombre
y gobernaba sobre los animales. Pero el gobierno sobre los animales implica el gobierno sobre los mares, sobre los ríos, sobre todo, ¿no? sobre las ciencias, sobre la música, sobre las artes, sobre la historia. O sea, el hombre es el gobernante de todo, ¿no? Puesto en alta dignidad. Entonces, el mandato era ese, ¿no? A ver, aquí está, digamos, esta es la tierra, ve para acá, ve para lo frío, ve para lo caliente, ve para lo húmedo, ve para lo templado, ve a los montes, ve a los valles, ve a todos, ve y gobierna los montes, gobierna los valles, gobierna los mares, gobierna lo frío, gobierna lo cálido. Ese es el mandato cultural. Pero lo que los hombres hacen en Babel es decir, y si en vez de esparcirnos por la tierra, mejor nos juntamos y hacemos una gran urbe y una gran ciudad. Entonces Dios dice, ustedes están yendo contra el mandato fundamental, el mandato cultural de llevar el gobierno santo a todas partes del mundo, ¿no? Y ustedes quieren hacer una sola ciudad. Y dice la Escritura que el Espíritu los ve y dice que es imposible hacerlos volver de aquello que ellos quieren hacer, ¿no? Y lo que ellos quieren hacer es su torre, ¿no? Que es el símbolo por excelencia de su gran civilización, ¿no? Y Dios dice, no, es que ellos ya se lo propusieron y yo no les voy a quitar ese deseo en su corazón. Así que lo que tengo que hacer es confundir sus lenguas, porque de otro modo, o sea, es decir, por la fuerza, o sea, o van a cumplir el mandato cultural de llenar la tierra o lo van a cumplir. Entonces, confundo las lenguas, no se entienden entre ellos, ya no le ven sentido a continuar con esa obra de Babilonia porque no se pueden entender unos a otros, hay muchos lenguajes, se juntan cada uno por sus clanes los que se entienden y se van a esparcir y van y llenan la tierra y a diferentes lugares de la tierra van y hacen civilizaciones diversas, ¿no? Porque pues Dios hizo la creación con mucha diversidad de climas, de animales, de flora, de fauna, etcétera, y quiere que el hombre igualmente exprese esa diversidad, ¿no? Bueno, esto para explicar el asunto de la Torre de Babel desde una postura más seria, ¿no? que solamente, sí eran soberbios definitivamente los que construían la Torre de Babel, pero el problema va mucho más allá de la soberbia, sino va en relación con los orígenes, ¿no? Casi toda la Biblia, también esto es muy importante, siempre que leemos la Biblia tenemos que contemplar los orígenes. Es decir, oye, yo leo tal pasaje, lo tengo que leer en el contexto de la caída, ¿no? Porque la caída se da en los primeros capítulos. Siempre lo más importante se dice al inicio. Al inicio de esta clase dimos el bosquejo muy general, porque ese es el que no se nos puede olvidar de ninguna manera, ¿no? Entonces, de una manera similar, el inicio de la Biblia nos presenta la caída desde el inicio, nos presenta la creación, todo es creado, nos presenta la caída, todo es caído. Y desde que se le da la promesa a Eva de que de su simiente iba a venir un Salvador, y desde que Dios les presenta las pieles para perdón de pecados, está presentando la redención desde ese momento, pero junto con la creación, la caída y la redención, se presenta el mandato cultural: vayan y llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernenla, ¿no? No gobiernenla de manera pecaminosa, gobiernenla de manera santa, digamos. Para los cristianos esto es, ¿no? Entonces, y la Torre de Babel debe entenderse en ese contexto del inicio, no se puede entender aislada, ¿no? Oye, ¿tú qué ves aisladamente de la Torre de Babel? Qué soberbios, querían hacer una torresota, ¿no? No, pues hacer torres no entra dentro del marco del pecado. O sea, el hombre en la actualidad hace grandes torres, muchas sí entran en el marco del pecado, pero es que el hombre está desarrollando la arquitectura y la arquitectura siempre nos llama a hacer cosas que parecen imposibles, ¿no? Y se hacen grandes obras, muchas sí en soberbia y en pecado, pero en sí hacer una construcción magnífica no es un pecado, ¿no? Puede ser algo que glorifica a Dios. Pero bueno, decía Abraham, ¿no? Bueno, miren, la historia de Abraham es bien conocida. Miren, aquí tengo un bosquejo, como ya no queda mucho tiempo de la clase, voy a comentar las historias de manera parafraseada, pero son historias que casi todos conocen. Si hay una historia que no es muy conocida, quizá o es importante, la comentamos. Bueno, está el llamamiento de Abraham, ya lo habíamos comentado.
Después viene la historia de cómo hay hambre en la tierra, Abraham va con los egipcios, ellos le quieren quitar a su esposa, dice que es su hermana, vienen plagas contra los egipcios, el faraón se da cuenta que es su esposa y lo saca de Egipto, pero no sin abundancia, sale Abraham con abundancia de Egipto. Eso explica en parte por qué abundante, siempre fue un hombre muy abundante, muy pudiente, ¿no? En parte lo explica. Bueno, después Abraham está siempre con Lot y se reparten la tierra, ¿no? Lot toma la mejor tierra, que era, imaginemos que Canaán era de por sí una tierra abundante por causa del río Jordán. No nos imaginamos lo abundante que sería la tierra de Sodoma y de Gomorra, que ahora son unas tierras sumamente desérticas, donde no crece nada, llenas de azufre, sal y sin vida, ¿no? Entonces, bueno, pero Lot tomó la tierra que era en extremo abundante. Bueno, después viene la guerra esta de Kedorlaomer, donde secuestran a Lot y Abraham con sus más de 300 hombres, son muy poquitos, vence a no sé cuántos reyes y recuperan a Lot, ¿no? Y ahí viene una parte importante, porque al recuperar a Lot y llevar un gran botín de haber vencido a Kedorlaomer y otros reyes, lleva un botín y se encuentra con Melquisedec, que dice la escritura que era rey de Salem. Salem quiere decir reino de paz. Y entonces este rey de una tierra que se llama Salem, dice la escritura que también es sumo sacerdote y del Dios Altísimo, así dice la escritura. Y entonces Abraham le da los diezmos a Melquisedec, lo cual siempre se le diezma al que es superior a mí, ¿no? Por eso nosotros diezmamos a Dios, porque está por encima de nosotros, ¿no? Las naciones que están bajo otras naciones son las que diezman a las naciones que están por encima de Dios. Bueno, pues Abraham, como reconociendo una superioridad en Melquisedec, le entrega los diezmos de lo que recogió. Y el rey de Sodoma y Gomorra también le reconoce a Abraham su victoria y le dice: oye, pues vamos a repartirnos las riquezas, ¿no? Y Abraham le contesta lo que muchos olvidan en este pasaje. Abraham le dice: no, yo no quiero nada de las riquezas, sino lo que mis hombres comieron para la batalla, ¿no? Entonces yo no quiero nada, para que no se diga que el rey de Sodoma y Gomorra enriqueció a Abraham, porque como diciendo Abraham, a mí Dios es el que me da, a mí Dios me enriquece, no me enriquecen los hombres, yo no quiero botín. Entonces rechaza el botín Abraham, de parte del rey de Sodoma y de Gomorra. Y entonces eso nos ayuda a entender lo que pasa exactamente después. Porque exactamente después de Abraham rechazar el botín, Dios le dice a Abraham: oye, Abraham, pues ¿qué de tu descendencia, no? ¿Qué de todas tus posesiones? Y Abraham dice: no, pues es que yo no tengo parte. O sea, yo no tengo nada, porque todo lo que tengo lo va a heredar mis esclavos, mis siervos lo van a heredar. Y mira, aquí tengo mi mayordomo, se llama así, y es de tal nacionalidad. Ni siquiera es de la nacionalidad de Abraham, no tiene la tradición que tiene Abraham. Y dice Dios: no, sino que de tu misma descendencia o un hijo tuyo va a ser el que herede tus cosas. Entonces, ¿qué significado tiene ese pasaje? Que Abraham acaba de rechazar los dones que un pagano le está ofreciendo, justamente porque Abraham venció a esos reyes. Y dice Abraham: a mí, mi parte, mi porción, no me la dan los hombres, mi porción me la da Dios. Entonces, como que Dios dijera: Abraham tiene fe en mí, Abraham cree que yo soy el que le doy, no los hombres. Porque Abraham sabe que lo que él tiene, yo se lo he dado, no se lo han dado los hombres. Entonces Abraham dirá ahora: bueno, es que mi porción es la que Jehová me da, es la que Dios me da. Bueno, todavía no existe el nombre de Jehová, ¿no?, en tiempos de Abraham. Entonces, pero Abraham tiene fe, muestra fe. Y entonces Dios le dice: bueno, y entonces, ¿qué de tu futuro, Abraham? Y Abraham dice: yo no tengo futuro porque no tengo hijo. Mi futuro va a ser de un hombre que pues ni es de mi sangre y de mi carne, que ni es de mi tradición, hasta es de otra nación, ¿no? Y Dios le dice: no, sí, como tú tuviste fe en mí, yo a ti te digo que voy a hacer tu parte también en tu descendencia, y tu descendencia va a ser incluso como la de las estrellas, ¿no? Entonces,
Porque es el pasaje que sigue después de la conquista de Abraham a los reyes paganos. Es la promesa de su hijo, ¿no? Bueno, entonces ahí me detuve un poquito. La promesa que va a tener a su hijo Isaac. Después está la historia de Agar e Ismael. Recordamos que a Sara, la esposa de Abraham, siente que no va a tener que Abraham, su esposo, no va a tener un hijo, y dice, pues ahí está, toma mi sierva, ¿no? Le nace Ismael, y después hay esta Agar menosprecia a Sara. Abraham le dice, hazle lo que quieras, ¿no? Sara corre a Agar embarazada, y Dios le dice en el camino de Agar, obedece a Sara, tu esposa, tu jefa, tu señora, tu superior, sométete a ella, y regresa, ¿no? Regresa. Bueno, ya regresa y tiene a Ismael, ¿no? Entonces, pero Ismael no es el de la promesa, ¿no? Entonces, lo cual Romanos nos lo va a ampliar, ¿no? Bueno, entonces está el asunto de Agar e Ismael. Después se instituye la circuncisión, ¿no? Se instituye la circuncisión con Abraham. Dios manda a Abraham que para formar parte del pacto, él y la gente que está con él se circunciden. Bueno, después viene el asunto de Sodoma y Gomorra. Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Todos sabemos la historia de Lot y cómo muere su esposa. Bueno, después viene el asunto de Abimelech. Ya Faraón había codiciado a la esposa de Abraham. Ahora Abimelech, de una tierra que se llama Gerar, codicia a Sara. Bueno, después otra vez Abraham tiene que salir de la presencia de Abimelech por el engaño que había hecho Abraham. Después de esto, por fin nace Isaac. Después de que nace Isaac, dice la escritura que Isaac es un niño pequeño, e Ismael ya está un grandulón, ya está más grande. E Ismael, también muchos olvidan esta historia, Ismael se burla de Isaac, no sabemos cómo, ¿no? Pero imaginamos que siendo él mayor, pues lo molestaría, no sabemos cómo lo molestaba. Y dice la escritura que Abraham se enoja mucho de ese desprecio que le hace Ismael a Isaac, ¿no? Entonces dice la escritura que por eso los corren, ¿no? Y entonces tiene que salir por segunda vez Agar con Ismael al desierto, y Abraham les da su jarra de agua, se les acaba el agua, se están muriendo de sed, y Dios le permite le dice a Agar, dice la escritura, que abre sus ojos y alcanza a ver un pozo. Y entonces, ya hace vida Agar con Ismael, su hijo, y Ismael hace una gran nación, como se lo había prometido Dios a Agar desde que nació, desde la primera vez que Agar salió huyendo de Sara. Dios le había prometido que de Ismael iba a surgir una gran nación. Entonces, bueno, esa es la historia de la segunda vez que corren a Agar, ¿no? Bueno, después de esto aparece la historia del sacrificio de Isaac, ¿no? Dios manda a Abraham a que sacrifique a Isaac, y Abraham lo hace, y ese acto de Abraham lo convierte en el padre de la fe y en el amigo de Dios, como dice la escritura, ¿no? Entonces, fundamentalmente esa es la historia de Abraham, ¿no? Fundamentalmente, recordemos también, miren, esta división de capítulos no es absolutamente precisa. Ya se menciona a Isaac desde estos capítulos, y Abraham sigue apareciendo en estos capítulos. Isaac sigue apareciendo en estos capítulos todavía, y Jacob también aparece. Jacob aparece en el capítulo 49, o sea, aunque parece que es la historia de José, pero Jacob todavía aparece mucho acá, ¿no? Entonces, las divisiones no son absolutamente precisas, sino que se van difuminando, ¿no? Donde está terminando esta, está comenzando esta, donde está terminando esta, está comenzando esta. Entonces, las historias se entrelazan, ¿no? No es que no haya punto y aparte, no. Entonces, también para que lo sepan, ¿no? No es una división exhaustiva la que hicimos aquí, ¿no? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la historia de Abraham. Solamente me faltó una historia importante, no sé por qué no la comenté, que dije varias veces que es una historia un poco olvidada. Abraham presenta un sacrificio a Dios, ¿no? Y presenta un animal partido en dos, varios animales los parte en dos,
y por ahí hay una paloma que no la parte en dos porque la paloma es muy pequeñita, ¿no? Entonces la parte en dos y está presentando el sacrificio a Dios. Y en un punto Abraham, por el calor que había, queda cansado y en su cansancio y en el calor empieza a ahuyentar a las aves, porque como son cadáveres de animales, empieza a ahuyentar a las aves y todo para que no se coman a los cadáveres. Cae cansado Abraham de ahuyentar a los animales, duerme y en el sueño él ve cómo Israel va a ser cautivo 400 años en Egipto, pero que después va a ser librado de esa cautividad, que es cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto. Y en esta visión de Abraham, una antorcha, dice la Escritura, que se paseaba entre los animales para ahuyentar a los animales que quisieran comerse los sacrificios, ¿no? Entonces es un pasaje, o sea, que casi no se comenta, pero su significado es muy sencillo, es simplemente Dios diciéndole, usando a Abraham como profeta de lo que sucederá en el futuro, y cómo Abraham presenta también sacrificios, ¿no? Bueno, decía, todo esto es en cuanto a la historia de Abraham, ¿no? Entonces hemos llegado hasta este punto, ¿no? En cuanto a Isaac, Abraham le busca una esposa, manda a su criado, le encuentra a Rebeca, es familiar de Isaac, le presentan a Rebeca a Isaac. Isaac tiene 40 años, cosa muy curiosa, o sea, 40 años y no tenía esposa. También resulta estéril Rebeca, como lo había sido Sara. Isaac ora a Dios, la oración es aceptada ante Dios, y Rebeca tiene hijos, y todos sabemos la historia de Jacob y Esaú, ¿no? Entonces le nacen Jacob y Esaú. Esaú vende su primogenitura, Isaac le sucede lo mismo que le había pasado a su papá, porque con un gobernante que se llama Abimelec, no sabemos si es el mismo Abimelec que se presentó con Abraham o es el hijo de Abimelec, pero un Abimelec se le presenta y otra vez Isaac tiene que decir que Rebeca no es su esposa sino que su hermana, y sucede un evento muy similar, ¿no? Cosa que nos hace imaginar que son personas muy similares a Abraham e Isaac, ¿no? Bueno, después de esto viene la historia de Jacob. Entonces, también voy a tratar de resumirla y solo me detengo si hay algo muy importante. Bueno, sabemos que Jacob, después de haberle pedido a Saúl su primogenitura, ya se viste los brazos con pieles de animales, roba la primogenitura, sale huyendo Jacob de su hermano Esaú por esta trampa que le había hecho. Se va con el que será su suegro, que es Labán, que también es familiar de Jacob. Trabaja por sus hijas. Las hijas son Rebeca Raquel y Lea, Raquel y Lea, de las cuales ama a Raquel, Jacob, porque dice la Escritura que su rostro y su figura eran delicadas, mientras que en el caso de Lea solo era de delicados ojos, ¿no? Entonces creo que se entiende claramente, ¿no?, el pasaje. Entonces, pero resulta que Raquel era menor, ¿no? Y el papá dice, no, tú te vas a casar primero con la mayor, ¿no? Entonces, si la mayor es Lea, primero te casas con... Bueno, entonces ya sabemos la historia. Se le da a Jacob a Lea primero y trabaja otros 7 años por Raquel, ¿no? Entonces estas van a ser las dos esposas de Jacob, y junto con Raquel Dios le va a dar a una concubina, que es, siempre se me olvida, quién sabe dónde lo escribí. Bueno, pero se les da a Bila y a Silfa, ¿no? A Raquel se le da una y a Lea se le da la otra, y van a ser entre las 4 las madres de las 12 tribus, ¿no? Bueno, vamos a cortar por aquí yo creo que este video, y la segunda parte para terminar Génesis yo creo que la hacemos la próxima semana. Entonces, y comentamos otras cosas en cuanto a Génesis. Entonces de pronto vamos a dejar por aquí.